Buenos días. Mi nombre es Javier Aguilar, soy fisioterapeuta, estoy especializado en el tratamiento de la disfunción del suelo pélvico. Soy director del Centro de Fisioterapia Atenea, somos un centro de fisioterapia especializado en estas patologías, tratamos tanto a hombres como a mujeres. Y bueno, yo voy a hablar del trabajo que hacemos los fisioterapeutas, que somos especialistas en la materia del esfuerzo. Bueno, agradezco por supuesto antes de nada la invitación y poder participar en este foro. Aquí, bueno, la incontinencia urinaria hay muchos datos que quiero pasar, evidentemente ya sabemos todo, pues la fisiología o otros problemas de la incontinencia urinaria de esfuerzo, en los que no me quiero entretener mucho y sí quiero hacer más hincapié en el trabajo que hacemos los fisioterapeutas, que creo que les puede resultar más interesante y interesante. Bueno, me gusta que esta clase de la doctora Estefanía Ponce, de ginecología sobre el esfuerzo, en el que habla que hay un consenso sobre el tratamiento de la incontinencia urinaria y que debe ser conservador, y cuando este fracasa, pues así que hablamos de otras intervenciones, ¿no? Como la quirúrgica o otras cuestiones que tenemos. Pues, rápidamente decir, bueno, según los autores ya sabemos que la epidemiología varía mucho, según el autor que lo comente, pero he sabido por todo que la incontinencia urinaria pues tiene una alta incidencia. La incontinencia de esfuerzo la vemos más en mujeres más jóvenes, y sin embargo otro tipo de incontinencia como la urgencia o la mixta, cuando conviven ambas, se dan en mujeres de más edad. Ya sabemos perfectamente que hay un alto gasto económico en farmacia y que también pues, es una patología que puede producir posibles complicaciones quirúrgicas cuando no se hace una recuperación, no se han modificado esos factores que han podido favorecer el continuación de pues, la fisiopatología que ya sabemos que es una evidencia en la que hablamos de una hipermovilidad vertical, hay una pérdida de fuerza, hay problemas en el grosor uretral, y sin embargo es en la estabilidad lumbopélvica donde me quiero entretener un pelín más, ya que es un trabajo más específico de la fisioterapia. La estabilidad lumbopélvica la vemos producida por varias estructuras, ¿no? Nosotros coloquialmente hablamos de la caja. La caja tiene una pared anterior, una pared superior, una pared posterior y una pared inferior, que forman una serie de músculos y estructuras óseas. Pues bien, nosotros en consulta valoramos y tratamos todas estas estructuras porque una alteración en cualquiera de estas estructuras puede ser el mecanismo fisiopatológico. Intentamos ver al paciente en su globalidad, no centrarnos solo en el suelo pélvico, en el periné, ya que cualquier alteración en estas estructuras puede suponer un problema asociado a la incontinencia y que puede ser un motivo de fracaso para el útero. Por eso hay que intentar modificar todo otro factor. Nosotros los fisioterapeutas hablamos mucho de la presión intraabdominal. La presión intraabdominal es un momento en el que el diafragma produce un descenso brusco, un momento hiperexpresivo, aumenta la presión dentro del abdomen, o como puede ser una tos, un momento defecatorio, o a nivel del brazo, o en la fregona, en la bolsa del mercado. ¿Qué ocurre en ese momento? Esa presión que se genera dentro del abdomen genera una serie de vectores de fuerza que genera un vector resultante, el cual, como vemos aquí, debería ir más hacia una línea posterior, ya que esas estructuras están más ideadas para soportar esos pesos, como son el sacro, el coxis o los esfínteres anales. Un hiato más pequeño, menos susceptible a lesiones, una musculatura más potente que puede soportar esos momentos hiperpresivos y esos vectores resultantes. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en este caso? Pues aquí vemos dos partes alteradas de esa cara, ¿no? Que vemos aquí otra perspectiva. Aquí vemos esta lateralidad, podría ser ese perfil, puede ser perfectamente en una mujer después de un embarazo. Un momento de la lordópica que no se ha recuperado, una hipotonidad abdominal. Pues bien, en ese momento el vector resultante de fuerza en ese momento hiperpresivo se anterioriza, yendo hacia ese hiato vaginal, mucho más vulnerable, lo que favorece el aumento de presión sobre la vejiga, el mayor desplazamiento vesical, favoreciendo esos momentos de fuga de incontinencia urinaria de fuerza. Aquí tenemos que hacer una rehabilitación no solo del suelo pélvico, tenemos que trabajar el abdomen, tenemos que trabajar la columna. Hablábamos antes
de las partes de la caja que tenemos que valorar. Bueno, hay factores que ya sabemos, los factores que están implicados en la dolencia, los factores estructurales, los factores modificables. Hay unos déficits sobre los que el trabajo de la fisioterapia puede intervenir más. Aquí no lo vamos a detener mucho, sabemos que el cierre uretral intrínseco puede estar alterado por la lesión, por procesos quirúrgicos, de inervaciones. El soporte uretral puede evidentemente el parto, uno de los primeros factores pronósticos de la incontinencia de esfuerzo. La lesión nerviosa, bien la edad o alteraciones del tejido o alteraciones hormonales. Con respecto a la estabilidad hemopélica, hablamos anteriormente que cualquiera de estas partes puede estar relacionada con la incontinencia urinaria, pero también se pueden ver reflejados problemas en otras partes de esta estructura. Por ejemplo, hay estudios que hablan de una relación directa entre lumbalgias crónicas e incontinencia urinaria de fuerza. Es algo muy habitual, cada vez más son los compañeros fisioterapeutas generales que después de estar mucho tiempo tratando lumbalgias crónicas, nos derivan a las pacientes para que hagamos una rehabilitación del suelo pélvico, ya que al no haber un sostén, al no haber un buen soporte de las vísceras pélvicas y de la base de la pelvis, esto favorece el dolor lumbar. Embarazo, digamos, el fracaso de la faja abdominal, que va a producir una incorrecta transmisión de esas presiones intraabdominales en los momentos hipertensivos. El control motor también es uno de nuestros principales caballos de batalla en la rehabilitación de la incontinencia de fuerza, porque muchas veces el problema no es que la paciente no contraiga correctamente, que no tenga fuerza, sino que hay una alteración de esa activación de la fibra. Cuando le pides que contraiga, entre que se lo piensa, respira, coge aire, a ti todo el tiempo puede tomar un café y volver. Y esa mujer a lo mejor tiene un Oxford 5, ¿no? Oxford es la escala en la que cuantificamos la fuerza del suelo pélvico. Puede ser una musculatura potente, pero no es una contracción correcta. Entonces, por eso es muy importante la reeducación de esa contracción y no solo en la fuerza, sino es cómo contrae. También estudiamos la sinergia. Debe haber una coactivación fisiológica entre los músculos abdominales y el músculo del suelo pélvico. Yo les invito, si quieren, a hacer una contracción del suelo pélvico. Ahí como están ustedes sentados. Si intentan como cerrar el culete, como si quisieran cortar un chorro de pipí, retener un gas. Cuando hacen eso, debería haber una activación refleja de los músculos profundos del suelo pélvico y viceversa. Si meter un poquito los músculos hacia adentro, como cuando nos queremos abrochar un pantalón, debería haber también una coactivación de los músculos del suelo pélvico. Eso es algo muy relevante en la incontinencia urinaria y lo vemos que está inhibido esos reflejos en la mayoría de las mujeres con incontinencia y es algo que tenemos que reeducar. Con respecto a la funcionalidad de la musculatura, del sistema musculofacial, pues sabemos que el músculo tiene que tener fuerza, tono y ausencia de fibrosis y adherencia. Eso es una parte muy importante que después les explicaré el por qué tenemos o debemos empezar con técnicas de terapia manual antes de un fortalecimiento de los músculos del suelo. Porque nos encontramos en muchos casos adherencias por cicatrices, ya sean por episiotomías, por desgarro o por simplemente un tocatillo o por limitación en la movilidad del tejido. Es muy importante ese trabajo previo para que después la funcionalidad del músculo sea mucho mejor y el trabajo de fortalecimiento sea mucho más eficiente. Tenemos que dedicarle tiempo. Antes decía el doctor, el ginecólogo, el poco tiempo que a veces se tiene, hay que hacer muchas cosas ¿no? en poco tiempo. ¿no? Nosotros, bueno, yo por ejemplo, en consulta, bueno, pues dedico mucho tiempo al paciente, entre otras cosas, por ejemplo, a los factores conductuales. Porque aquí es totalmente fundamental. Si una persona es estreñida, tiene un estreñimiento crónico y todos los días tiene que hacer muchísimas presiones para evacuar, pues por favor, que evidentemente el fracaso de las intervenciones, de la doctora o el trabajo de fisioterapia, o otras medidas para recuperar el conocimiento. Entre otras cosas, tenemos que dedicarle tiempo a explicarle a esa señora cómo tiene que hacer esfuerzo defecatorio.
Es muy gracioso, muchas veces. Hombre, ahora, a esta altura de la vida me va a explicar también cómo te voy a dar. Pues sí, hay maneras en las que podemos alinear el ángulo anorrectal favoreciendo la salida del bolo fecal. Entonces, pues, son las cosas en las que nosotros, los fisioterapeutas, debemos presentarnos en consulta y dedicarle tiempo a nosotros. Con respecto a las técnicas de tratamiento, como decía, lo primero que hacemos en una terapia manual es una normalización de la estructura. Nosotros nos encontramos con diferentes tipos de patologías musculoesqueléticas. Tenemos bandas tensas musculares, tenemos puntos gatillos miofasciales, tenemos bloqueos de las articulaciones sacroiliacas, columna lumbar, a nivel abdominal o diafragmático. Es muy importante empezar nuestro tratamiento en una normalización de esa estructura. Eso va a favorecer que el trabajo después de fortalecimiento sea mucho más eficiente y tengamos menos riesgo de aumentar esa tensión o esa rigidez que nos encontramos en la mayoría de los casos. Este artículo me gusta mucho y es muy curioso. Aquí estudian cómo simplemente haciendo una educación y una conciencia técnica ya se muestran resultados positivos con respecto a las disfunciones del suelo pélvico. Aquí, lo siento porque no es un trabajo específico sobre incontinencia urinaria del deporte, es un trabajo sobre disfunciones del suelo pélvico. Pero me gusta porque en un grupo ya de 161 mujeres se aprecia cómo el conocimiento y la conciencia con la educación pélvica se asocia significativamente con una mejora de la calidad de vida y una disminución en los síntomas de la disfunción del suelo pélvico. Por lo que simplemente sentarnos con nuestro paciente, explicarle, educarle y concienciarle de su problema, ya puede generar respuestas posibles. Con respecto a algunas técnicas instrumentales con las que trabajamos en consulta, el feedback, esa retroalimentación biológica que ya es más conocida, favorece pues, el aprendizaje, que esa persona controle la rotación del suelo pélvico, que sepa contraer inhibiendo los parásitos. Lo hacemos con ecografía, lo hacemos mediante electromiografía con la aplicación de unos electrodos a nivel vaginal que captan la actividad eléctrica de la musculatura, haciendo que con una serie de gráficos el paciente contraiga y relaje su musculatura, favoreciendo el control y el manejo de esa musculatura. La electroestimulación muscular es una técnica muy interesante. Ustedes imagínense una persona que no tiene conciencia pélvica ninguna, no sabe contraer su suelo pélvico. Puede tener un parto, cualquier otra cosa. Lo primero que tenemos que intentar es que la persona, después de esa normalización que hemos hablado de manual, aprenda a contraer su suelo pélvico. Pues bien, nosotros podemos aplicar mediante una serie de electrodos y una corriente, una activación pasiva de la musculatura. Una persona que no es capaz de contraer los músculos del suelo pélvico, aplicando una electroestimulación, se contrae de manera refleja el suelo pélvico. Y simplemente eso genera una propiocepción pélvica que favorece mucho el aprendizaje de los ejercicios, porque está provocando de manera artificial la contracción que ella debe hacer en su casa. Por lo que, además, reclutamos unas fibras musculares, es una técnica que favorece la hipertrofia muscular haciéndola de forma periódica, pero ya solamente la mejora de la propiocepción que ganamos gracias a la electroestimulación, que debe ser interna y selectiva, gracias a un electrodo vaginal que aplicamos la corriente específicamente en los músculos del suelo pélvico, la paciente tiene una mayor conciencia pélvica que favorece después la realización de los ejercicios domiciliarios. Hay dos técnicas instrumentales, como la tecnología electromagnética o la diatermia, que nos pueden favorecer el progreso en la recuperación de la continencia urinaria. Pero, en mi opinión, no son técnicas que se deban usar de manera individual. Deben ser ayudas dentro de un programa de rehabilitación. Los ejercicios del suelo pélvico. Bueno, los ejercicios del suelo pélvico aún se dan órdenes verbales, se dan folletos, y eso ya se da por bueno como debes hacer unos ejercicios, ¿no? En la mayoría de los casos el ejercicio no se hace bien, hay que hacer una prescripción individualizada, personalizada de cada caso.
Los ejercicios se deben empezar en un plano horizontal, no trabajar contra gravedad. Ya en muchos casos es difícil. Imagínense con un dispositivo, la China, otro dispositivo de ejercicio, ¿no? Es totalmente imposible. Como si yo no siento que me voy al gimnasio y que estoy levantando 100 kilos de mancuernas, ¿no? Ya hace años no necesito no voy al gimnasio, ¿no? Pues esto tiene que tener una progresión y solo los dispositivos se deben usar en una fase avanzada. Porque los ejercicios no es solo apretar, apretar y apretar. Hay que contraer, hay que mantener la contracción y hay que saber relajar. Eso es de las primeras sesiones. La mayoría de las pacientes que contraen bien no relajan bien. Si tú no relajas bien, no vas a respetar el tiempo de descanso entre contracciones. Si haces 10 o 12 contracciones no pasa nada, pero si llevas a hacer un programa de muchas contracciones, diferentes tipos de contracción, la falta de descanso entre contracciones va a favorecer la fatiga muscular, lo que nos va a generar otros problemas. Pero al final el ejercicio no es solo aprieta, aprieta y suelta. Eso al final, para un inicio vale, pero después es un poco aburrido. Y también que el ejercicio de suelo pélvico lo podemos integrar con otros ejercicios. Con otros ejercicios que además son muy interesantes, como la gimnasia abdominal y compresiva o los ejercicios en base inicial. ¿Qué es lo que ocurre en estos dos tipos de trabajo? Que hay una activación de la musculatura refleja. La musculatura que nosotros activamos de forma voluntaria, pues ya nos encargamos apretando y soltando, con que, ¿no? Pero esa musculatura de control autónomo, el abdomen y el suelo pélvico tiene un porcentaje muy alto de fibras de control postural, por lo que en una superficie inestable, simplemente mantenernos no cayéndonos, nuestro cerebro va a estar activando una serie de fibras a las que nosotros no vamos a llegar de forma voluntaria. Por eso, si hacemos estos ejercicios asociados al fortalecimiento del suelo pélvico, la ejecución es mucho más interesante porque ejecutamos mucho más fibra muscular. Como hablaba antes, pues por supuesto las técnicas comportamentales en las que hay que reeducar a los pacientes. Y especial atención la modificación de ejercicio. Es muy típico la paciente que, bueno, ha tenido un par de partos, tiene una hipotonía abdominal, quiere volver al ejercicio que hacía hace unos cuantos años y empieza a hacer un deporte que le provoca muchas pérdidas. Y tiene una consulta diciendo que ya la incontinencia porque ya no la aguantan, que las pérdidas cada vez son mayores, que van a hacer. Esa persona tiene, bueno, quiere mejorar, quiere hacer un deporte, es fundamental, todos tenemos que hacer algo de ejercicio, pero no está haciendo algo que le convenga. Entonces es muy importante que nosotros redirijamos ese ejercicio que hacen las mujeres para no realizar muchos momentos hiperpresivos, que es lo que favorece esa falta de... Hay una maniobra con la que trabajamos mucho en consulta, que es el bloqueo perineal al esfuerzo, de en el que intentamos reeducar el gesto de contracción de la paciente del suelo pélvico para evitar el desplazamiento de la vejiga, ¿no? Entonces, una ecografía que hacemos una sesión de maduración, le ponemos alguna tos a la paciente, un momento hiperpresivo, y ahí pueden ver perfectamente ese exceso de movilidad de la vejiga. Hay un descenso bastante grande. Esta maniobra lo que pretende es una contracción de la musculatura que haga de freno a ese descenso visceral. A provocar que haya menos sufrimiento de esas estructuras, haciendo esa maniobra de bloqueo. Eso es algo que en un primer momento, pues si tiene un nivel de fuerza adecuado, no va a ser eficiente, pero por la reeducación y la insistencia en el sobreesfuerzo, puede ser muy interesante y una manera preventiva para que el problema no vaya más. Aquí, entre una y otra, no hay ningún medio de diferencia. O sea, esta paciente ya tiene un nivel de control en el que ya ha avanzado y se puede ver cómo el sufrimiento de esa vejiga realizando esa maniobra es menor. Pero que si esa paciente automatiza este gesto, que no es menos riesgo de que ese sostén visceral aumente. Ya está acabando. Hay otras opciones, como puede ser los tampos de incontinencia o los pesarios. Nosotros no trabajamos como un pesario en la paciente como lo hacen ustedes, ¿no? Durante los meses que hay una cirugía, o esté contraindicada esa cirugía, y como una medida de observación, ¿no? Yo lo trabajo en consulta como una forma puntual para una persona que o por trabajo, o por deporte, o
cualquier circunstancia solo tiene momentos de incontinencia en un momento puntual. Entonces nosotros, exactamente la medida correcta para esa persona y le educamos en cómo ponérselo y quitárselo. Es realmente sencillo y es una manera en la que podemos favorecer que no haya un aumento de esa movilidad social. Y aunque les he hablado de intervención, realmente lo que nos gustaría es trabajar la prevención, sobre todo modificando el estilo de vida y ya tratando esos factores de riesgo en ciertas poblaciones que ya sabemos, porque las actividades laborales que van a favorecer. El deporte, he leído ahora un artículo muy interesante que habla de un 70% de mujeres atletas tienen protección del cuerpo. Si una persona tiene esa predisposición, pero vamos a trabajar, un piso que una charla. Para mí, para nosotros, eso lo permite el funcionamiento físico, una preparación en el embarazo y la recuperación. Perdona, tienes 2 minutos. Sí, no, te digo porque si no vamos a tomar el café. Bueno, con la importancia del trabajo de la fisioterapia, mejorar la calidad de vida, es una edad que no se ahora, que no hay ningún riesgo. La intervención contribuye al sector quirúrgico, disminuye la recidiva, ya que estamos modificando factores que favorecen los momentos de lesión, una parte de la que hemos hablado para la función sexual. Muchas gracias por su Enhorabuena, Javier. Solo quería hacerte 2 reflexiones que me parecen importantísimas y tú las has hecho, solo recalcarlas. Lo de, tenemos aquí, tú has dicho que muchos damos se dan test haces esto, los anuncios de jefe, das esto y das una hoja. Eso hay que ir en contra totalmente de esto, porque es verdad que ni se ve si los si es el músculo contraccional, lo único que hace es tener problemas luego porque hacen contracturas de los músculos. Eso es una cosa que de verdad se hace de una manera, lo hace y es una cosa que tenemos que intentar avanzarla. Y luego otra cosa que te quería decir, has hablado de los finales, pero como sustituto tal, y hay una cosa importantísima que también se hace y creo que también tenemos que recalcar. Es muy importante que cuando tengamos un prolapso, un grado 2 o un grado 1, puedes poner el dispositivo intravaginal. De pacientes con grados 2 de prolapso que se les ha mandado un dispositivo intravaginal. Es una cuestión de fácil y lo único que haces es igual desarrollar las musculares en sitios que no se debe. Y eso también está súper extendido. Entonces, nos obligarán muchas pacientes a la consulta que tengo así, pero creo que son cosas que hay que establecer también en nosotros. Totalmente. Con respecto a lo primero que decías, como de esos folletos, el problema es que esa persona, como bien dice, no sabe lo que está haciendo. A lo mejor tú crees que va a decir, la otra cosa no lo por supuesto, ¿no? Pero que debe de llamar la atención. Esa persona puede estar haciendo un ejercicio previo, bien, y realmente, o no lo está haciendo bien, o no lo está haciendo bien, incluso puede ser contraproducente. No mayor cantidad de presión, seguro que son todos, y me veo que es casi la mayoría de los casos. Con el tema del prolapso, evidentemente, eso visceral, mucho más complejo. Pero yo sinceramente casi un paciente le puedo decir hay una serie de formas de trabajar con dinero griego y que no requiere de ese uso que dan resultados muy buenos. Con el tema de prolapso es curioso porque con respecto a la evaluación inicial y la posterior de meses, que a lo mejor la víscera sigue igual. Sigue igual pero sin embargo no la sintomatología. Entonces esa persona tiene un inconfort, tiene una serie de molestias, tiene un mareo, pero sin embargo
La rehabilitación, eso es lo que la ayuda que esa sintomatología y tú haces una evaluación ecográfica y la dicen así en el mismo sitio. Esa reeducación de la musculatura, esa mejora de los automatismos, del bloqueo de protección, esa mejora del endocrino y mejora de la musculatura, pues a resolver el problema. Va a ayudar por lo menos a posponer más cirugía o va a favorecer que después esa cirugía eso lo decimos que es una única cosa efectiva y que es muy recomendable incluso que antes de una intervención haya intervención. ¿Una pregunta? Sí, muchas gracias, Javier. Vamos a volver a las 12:15 o así.